Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la palabra es que detrás de cada momento que está plasmado en la Biblia hay un contexto histórico, un contexto social, un contexto religioso y un contexto político, es decir, una atmósfera que identifica a esta circunstancia que estamos leyendo en la palabra. Lo que estaba sucediendo aquí es que en el contexto religioso, el pueblo de Israel estaba bastante agobiado por el comportamiento tan opresivo de los fariseos. Los fariseos eran el grupo religioso predominante de aquellos tiempos. Ellos marcaban la pauta, enlistaban la lista de requisitos que las personas tenían que llevar a cabo para poder conocer a Dios, para poder ver a Dios. Y además de esto, los fariseos habían malinterpretado la ley. No sé cuántos recuerdan aquella historia donde una mujer es llevada por los fariseos a ser apedreada porque fue hallada en el acto del adulterio. Los fariseos afirmaban que así decía la ley que se tenía que hacer. Sin embargo, habían olvidado algo muy importante. La ley decía que se tenía que llevar tanto al hombre como a la mujer que había sido hallada en adulterio, pero ellos solo llevaron a la mujer. ¿Por qué? Porque los fariseos eran expertos en malinterpretar la ley de Moisés. Además de esto, como los judíos eran incapaces de cumplir con la ley al pie de la letra, entonces los fariseos se dedicaron a agregar nuevas normas, que aquellos que no podían cumplir la ley, entonces tenían que seguir estas normas, estas tradiciones, para sentirse más en paz consigo mismo. No sé si recuerdas aquella ocasión en la cual Jesús culpabilizó a los fariseos y les dijo: ustedes ponen cargas en los hombres y en las mujeres que ni siquiera son capaces de ustedes de soportarlas. Al igual, ¿verdad?, estas nuevas normas y estas tradiciones, pues los judíos no podían cumplirlas, eran demasiado difíciles de llevar a cabo. Por lo tanto, las personas deseaban verdaderamente entender de qué forma podían experimentar a Dios en su propia vida. O dicho de otra manera, cómo podrían ver a Dios de una forma personal obrando en sus vidas. A lo largo de la palabra vemos a una multitud de hombres que se acercan con Jesús a preguntarle qué es lo que tenemos que hacer, qué obra tenemos que llevar a cabo para ver al Señor. ¿Por qué? Porque los judíos creían que era por obras, que ellos podían ver a Jesús manifestándose en sus vidas, o peor aún, creían que era por obras que ellos alcanzarían la salvación. Por eso vemos a hombres como Nicodemo desesperadamente acercándose a Jesús y preguntándole: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús sabía esto. Jesús sabía estas preguntas desesperadas que había en esta multitud de hombres y mujeres. Y Él, sin que se lo preguntasen, responde con una bienaventuranza. Bienaventurados, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La importancia del corazón en la Biblia. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este es el que determina el rumbo de tu vida. Amigos, en la Biblia el corazón se considera siempre como la parte interior del ser humano, de donde nace la personalidad y donde se determina el rumbo de su vida. Proverbios 23:7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento? Refiriéndose a los hombres. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que este proverbio quiere decir es que muchas veces tú y yo alojamos un pensamiento, y cuando este pensamiento tiene la capacidad de bajar en forma de deseo o anhelo a nuestro corazón, entonces tú y yo lo haremos. Tú y yo lo seguiremos. Todo inicia como un pensamiento en nuestras cabezas, desciende a nuestro corazón y termina por convertirse en un acto
voluntario. Primera de Samuel 16, versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por apariencias, pero el Señor mira el corazón. Te tengo una noticia. Para nuestro Dios, lo verdaderamente importante no son las apariencias. Dios está interesado en nuestros corazones. Y ese es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta aquellos que tenemos ya tiempo en el camino del Señor. Tú y yo podemos aparentar muchas cosas. Tú y yo podemos practicar muchas cosas que sean visibles ante los ojos de los demás. Incluso estas cosas pueden llegar a sorprender a las personas que están a nuestro alrededor y robarles algunas frases como: wow, qué hombre tan cristiano es este al que tengo delante de mí. Mira qué ejemplo de hombre, qué ejemplo de mujer es esta mujer que lleva consigo la palabra de Dios a todos lugares a donde va y la enseña. Tú y yo podemos aparentar todo esto, pero si nuestro corazón no se encuentra en el mismo lugar y no tiene una intención correcta delante del Señor, nuestras apariencias no sirven de nada. Porque lo que verdaderamente importa para nuestro Dios es lo que hay en nuestro corazón. Vamos a ver ahora qué significa ser limpios de corazón. Bueno, la palabra limpios en griego es kataros, que significa limpiar de suciedad o limpiar de pecado. De la misma forma, kataros también significa sin mezclar, sin adulterar, y hace referencia a algo que es totalmente puro. Limpiar de suciedad, limpiar de pecado y mantener totalmente puro algo, en este caso nuestro corazón. Lo que Jesús estaba diciendo entonces es: felices los que limpian su corazón. Felices los que mantienen su corazón limpio de pecado, los que no permiten que en su corazón entren impurezas, porque ellos verán a Dios. Ahora, me gustaría que juntos pudiéramos ir a la palabra de Dios y reconociéramos qué es lo que ensucia nuestros corazones. Primero que ensucia nuestros corazones es la falta de diagnóstico. La falta de diagnóstico. Salmos 26, versículo 2, David está diciendo: ponme a prueba, Señor, interrógame, examina mis intenciones, examina mi corazón. ¿Hace cuánto que no te haces un chequeo de salud? Ahí luego vemos en la carretera, ¿verdad?, que hay paquetes, ¿verdad? Paquetecures, exámenes de la sangre y de todo, ¿verdad? Y ahora que en el COVID tantos paquetes que nos ofrecían los laboratorios para ver cómo andábamos de nuestro organismo. Hay personas que le temen a esos check-ups, ¿verdad? Dicen: no, es que tengo miedo de enterarme de que algo anda mal dentro de mí. Y por alguna circunstancia, en algún momento de la vida, tarde que temprano, tienen que llegar a hacerse uno. Y en la mayoría de los casos, cuando es demasiado tarde, estas personas se sorprenden y dicen: ¿por qué estaré tan mal de esto? Bueno, una de las razones es porque quizá nunca te checaste a tiempo. Incluso una de las mayores esperanzas que un doctor puede darle a alguien que está enfrentándose a una enfermedad terminal es que si esa persona llegó a tiempo, entonces lo más probable es que esa persona pueda salvarse. Y ¿sabes algo? Lo mismo sucede cuando tú y yo buscamos mantener la limpieza en nuestros corazones. Si no lo diagnosticamos constantemente, tarde que temprano nos daremos cuenta de que nuestro corazón se encuentra bastante
sucio. David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Y a pesar de que recurrentemente David falló de una manera grotesca y una manera escandalosa, creo que una de las cosas que le permitió a él ganarse este hermoso título de ser un hombre conforme al corazón de Dios es que David constantemente permitía que el Señor diagnosticara y examinara su corazón. ¿Y sabes algo? Como seguidores de Jesús, si queremos evitar que nuestro corazón deje de ser un corazón limpio, entonces tendremos que dejar que el Señor nos interrogue y nos examine constantemente. ¿Hace cuánto que no le preguntas a Dios? Bueno, pues tú sabes, ¿verdad? Que traigo estos planes con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo. Pero así, la neta, Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de esto que estoy planeando? ¿Tú qué piensas de las intenciones con las que quiero llevar a cabo dicho plan? David lo hacía. Y creo firmemente que el éxito que David tuvo en su vida como rey fue gracias a que él se dejaba examinar por el Señor. Pero ¿sabes algo? También debemos de reconocer que el Señor ha puesto a nuestro alrededor a hombres y mujeres llenos del temor de Dios que pueden ayudar a examinar nuestro corazón. Esta semana platicaba con uno de mis amigos y me decía, oye, ¿qué crees que tengo esta situación en casa? Estamos pensando en cambiar al niño, ¿verdad? A un lugar diferente que al que estudia su hermana. Pero a mí, dice, es que mira, nada más de pensar. Tengo que llevar a uno primero a un lado y luego al otro, hasta el otro extremo de la ciudad. Dice, pero mi esposa está necesitada. Dice que es la decisión que le gustaría que tomáramos. Y me dice, pero por practicidad. Dice, por practicidad es que yo quisiera que siguiéramos como estamos. Y íbamos en el coche, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes qué, amigo? Digo, yo creo que tienes que tomar en cuenta el corazón y el sentir de tu esposa. Le digo, dale la oportunidad. Para hombres muchas veces la practicidad es lo más cómodo. Pero hay un instinto, ¿verdad? Que el Señor ha depositado en el corazón de las mujeres, que les permite ver las cosas de forma diferente. Le digo, entonces, permítele a ella. Si estás en las posibilidades económicas y financieras de hacerlo, adelante. No se quedó muy cómodo, ¿verdad? Que pensaba quizá que yo le iba a decir, sí, es más, sácalo de estudiar y ponlo a vender chicles, ¿verdad? Y a ver qué haces. Pero no se quedó muy cómodo. Yo lo noté por la forma en la que me respondía. Y el día de ayer me mandó un mensaje y dice, amigo, pues ya, el niño ya está inscrito en esta otra escuela. Me dice, si algo sale mal, voy sobre de ti. ¿Verdad? Pero ¿sabes algo? Muchas veces tú y yo tenemos que dejar que personas temerosas del Señor examinen nuestro corazón. Pero cuando tú y yo vayamos a un diagnóstico de nuestro corazón, no debemos de hacer trampa. Hay personas que dicen, bueno, me van a hacer el examen de la glucosa, ¿verdad? Pero el lunes en el Chaires es 2x1 en pasteles. Entonces voy a ir a comprar 3 promociones, lunes, martes y miércoles. Pero el jueves me voy a portar bien, porque el viernes es el examen. Entonces, ni lo mande Dios, ¿verdad? Que vaya a salir alto de la glucosa. Y entonces creen que con un día, ¿verdad? Que dejaron de consumir azúcar, todos los niveles van a estar bien. Y oh, sorpresa, salen igual de alterados. Muchas veces sucede lo mismo contigo y conmigo. Cuando vayamos a ser examinados por Dios, tenemos que ser sinceros y transparentes. Aún con aquellas personas con las que podemos ir a contar la condición de nuestro corazón, sé sincero. Hay muchas veces que la pena te puede ganar, ¿verdad? Que la vergüenza puede venir. Ay, no, qué pena, ¿cómo le voy a decir que estoy sintiendo esto? ¿Qué va a pensar de mí? Pero yo creo que para un diagnóstico eficiente de nuestro corazón, tenemos que mostrar total
transparencia. Así es que si tú quieres evitar, ¿verdad?, que tu corazón se ensucie y deje de mostrar pureza, entonces tiene que ser diagnosticado constantemente. ¿Qué ensucia nuestros corazones? Bueno, la persecución desesperada de tesoros terrenales. Mateo 6:21 dice lo siguiente: desde el 19, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no lo pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. ¿Sabes algo? Quizá esto que te voy a decir te va a dar bastante paz y tranquilidad. Dios conoce todas y cada una de nuestras necesidades. Y la gran mayoría de ellas, Él desea proveerlas, siempre y cuando se encuentren alineadas a la palabra de Dios. Pero, ¿a qué voy con esto? Muchas veces, nuestro corazón deja de mostrar pureza cuando tú y yo vamos persiguiendo desesperadamente tesoros terrenales. Insisto, Dios sabe cada una de las cosas que tú y yo necesitamos, y la mayoría de esas cosas Él está dispuesto a dárnosla. Pero muchas veces, en medio de esta persecución desesperada, cuando tenemos una oportunidad frente a nosotros, buscamos hacer todo lo que esté en nuestras manos, incluso olvidarnos de Dios si es necesario para alcanzar esa meta. Nos ha sucedido mucho en el ministerio de jóvenes. Hay jóvenes, señoritas, ¿verdad?, que están hambrientos por casarse, ¿verdad? ¿Dónde derramo todo este amor que hay en mi corazón? Y de pronto alguien le empieza a hacer ojitos, ¿verdad? Y entonces, esta joven, esta señorita, o este joven, ¿verdad?, empieza a ir desesperadamente detrás de esa conquista. Y lo triste sucede cuando estas personas comienzan a sacar a Dios de la ecuación. Y entonces su corazón comienza a llenarse de impureza a causa de esa persecución. Lo mismo sucede con las personas adultas. Quizá tienes delante de ti una oferta de trabajo que sabes que va a venir a cambiar el rumbo total de tu familia, pero esa oferta laboral incluye el que tú y yo saquemos al Señor de la ecuación de nuestras vidas y vamos desesperadamente tras de eso. Y entonces nuestro corazón comienza a ensuciarse, deja de ser puro. Y no estoy diciendo que tener el anhelo de casarte está mal. No estoy diciendo que desear tener un mayor ingreso para los de tu casa esté mal. Por supuesto que no. El detalle es cuando tú y yo vamos desesperadamente tras de eso. Y entonces en ese recorrido, nuestro corazón, a causa de la lejanía de Dios, deja de lado la pureza. Recuerda, Dios conoce todas y cada una de nuestras necesidades, de tus necesidades, y la gran mayoría de ellas, Él desea proveerlas. Sin embargo, no inicies una persecución desesperada detrás de esos tesoros que termine ensuciando tu corazón. El día de hoy no vino mi hermano, pero el domingo platicaba con él al final de la primera reunión, y algo que a mí y a mi mamá se nos hacía bastante complicado de que sucediera en su vida era que él dejara de jugar los domingos fútbol. Él ha sido portero de toda su vida, yo creo. Pero él era fiel los domingos a sus partidos de fútbol. Así, fiel, ¿verdad? Yo creo que él era el que pintaba la cancha, ¿verdad? Porque llegaba primero. Y le digo, oye, hermano, aquí estábamos. Luego mis pláticas con él son de pura risa, ¿verdad? Y ya no juegas los domingos. Dice, no.
desde que empecé a conocer lo que el Señor quería hacer con mi vida, tomé la decisión de dejar de jugar los domingos. Era un ídolo, iglesia. O sea, literalmente, él, fuera lo que fuera el domingo, ahí estaba. Y ¿sabes algo? Muchas veces, a lo mejor el tesoro terrenal no es una persona. A lo mejor el tesoro terrenal no es una oferta laboral, pero quizás es un pasatiempo. Y no está mal, él sigue jugando entre semana, ¿verdad? Y ha acomodado sus prioridades. Pero cuida de no perseguir desesperadamente tesoros que terminen ensuciando tu corazón. Lo tercero que ensucia nuestros corazones es la lealtad dividida. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Sin duda alguna, uno de los comportamientos más tristes en la vida de un creyente es tener una lealtad dividida, o dicho de otra forma, una doble vida. Esto, sin lugar a dudas, el tener una doble vida ensuciará nuestro corazón. Y es triste porque es una especie de secreto, ¿verdad? Y las personas creen que no se sabe, pero a mí en lo personal me duele mucho cuando me entero de algo. De personas que forman quizá parte de nuestro equipo principal en la iglesia de líderes. Y cuando nos enteramos que algo está sucediendo de manera recurrente en su vida y que no había sido confesado, ¿verdad? Ay, es muy triste. Pero por otro lado hay personas que lo confiesan y están trabajando a favor de ello y los cubrimos. Pero tener una doble vida ensucia nuestros corazones. Hay muchas personas que en la iglesia pueden ser unos, pero afuera de la iglesia se convierten totalmente en otras personas. Hay personas que pueden tratar muy bien a las personas en la iglesia, pero dentro de su casa tienen un trato pésimo para con sus propios familiares. Esto es tener una doble vida, tener una lealtad dividida. Y por obvias razones esto termina ensuciando el corazón de las personas. Pero además de eso, la lealtad dividida también nos arrebata la identidad de hijos. ¿Por qué? Porque tú por un lado estás pensando y estás creyendo que eres un hijo de Dios, pero el enemigo te mantiene esclavizado a un pecado que es el que practicas normalmente, ¿verdad?, en tu otra vida, y eso te roba la oportunidad de vivir la libertad que Jesucristo vino a ganar por ti y por mí en la cruz. Entonces, la lealtad dividida, además de que ensucia nuestros corazones, nos roba la identidad de hijos, nos quita esta capacidad de ser libres, seguimos esclavizados. Hay personas que viven una doble vida gracias a las palabras que siguen saliendo de su boca. Hay personas que siguen maldiciendo con naturalidad. Y esas personas siguen esclavizadas, ¿verdad?, a este pecado que es la maldición. Y no pueden experimentar de forma correcta la paternidad de Dios sobre sus vidas y la libertad. ¿Por qué? Porque una doble vida nos arrebata la identidad de hijos. También la doble vida hace que entristezcamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30 habla acerca de esto. También una doble vida lastima el cuerpo de Cristo y le resta credibilidad. Mateo 18 del 5 al 6. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, Jesús estaba teniendo entre sus brazos a un niño, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que ustedes se aten a una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Cuando llevamos una doble vida, amada iglesia,
atentamos en contra del cuerpo de Cristo y restamos credibilidad a la palabra de Dios. Hacemos que personas se alejen del Dios al que estamos predicando. Además de que nuestro corazón se ensucie. Mateo 5:8, bienaventurados, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La promesa de esta bienaventuranza es sencilla, pero quizá la más profunda de todas. Además de la felicidad, Jesús nos promete que si mantenemos un corazón limpio, entonces veremos a Dios. Y el verbo verán que se utiliza en Mateo 5:8 es una forma de un futuro continuo en el idioma griego. Y en otras palabras, diría así: los de limpio corazón estarán continuamente viendo a Dios por sí mismos. Los que tienen un corazón limpio estarán continua y constantemente viendo a Dios por sí mismos. Y yo reflexionaba, todos queremos ver a Dios obrando en nuestras familias. Yo quiero eso. Todos deseamos ver a Dios presente en nuestros proyectos. Hay promesas en la Biblia que hablan acerca de que aquel que teme al Señor y que se fundamenta en la roca que es Jesús, todo lo que haga prosperará. Eso es ver a Dios presente en nuestros proyectos. Anhelamos ver a Dios manifestándose en nuestros ministerios, en nuestra iglesia. El único requisito es tener un corazón limpio. La pureza de corazón limpia los ojos del alma de modo que Dios es visible. Muchos de los que usamos lentes no nos dimos cuenta de que necesitábamos otros lentes hasta que cambiamos la mica de nuestros lentes. Ah, caray, se ve en 4D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a los rayones que se le van haciendo a las micas. Y entonces creemos que estos puntitos que vemos son normales, son parte de. Muchas veces sucede lo mismo con nuestra vida espiritual. Al no ser puros en nuestro corazón, nos acostumbramos a que el mover de Dios sea intermitente. A veces sí. Pues hoy como que sí se manifestó Dios, ¿no? Pero como que tenemos mucho tiempo sin ver a Dios glorificándose en nuestra familia. ¿Por qué como que siento que en una temporada de mi vida Dios se movía con mucha fuerza? Era fácil ver a Dios en medio de mis proyectos y ahora no. Quizá es porque la pureza de tu corazón ha desaparecido. Y no es hasta que vuelves, no es hasta que, como cuando cambias la mica de tus lentes, no es hasta que vuelves a la pureza de corazón que comienzas a ver a Dios obrando. Porque el único requisito, amada iglesia, para ver a Dios es ser puros de corazón. Esta bienaventuranza no se refiere a encontrarnos con Dios en la eternidad, aunque tiene algo de significado, pero lo que Jesús estaba queriendo dar a entender a los fariseos era que no era a través de obras, que no era a través de normas y del cumplimiento de tradiciones que ellos iban a ver a Dios manifestado, sino que era a través de una obra interna en sus corazones que podrían ver a Dios con sus propios ojos. ¿Cómo puede verse un corazón limpio? 3 cosas sencillas y terminamos. Bueno, Diego, el monitor no tengo perdón. Listo. Punto número 1. Reconoce que no puedes hacerlo por ti mismo. ¿Cómo puede un corazón verse limpio? Reconoce que no puedes hacerlo por ti mismo. Proverbios 20, versículo 9.
¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Yo le agregaría a este proverbio al final, nadie. Nadie puede limpiar su corazón, nadie puede librarse a sí mismo del pecado que hay en su vida. Por más herramientas que puedas echar, herramientas emocionales, motivacionales, nada le va a dar la limpieza a tu corazón más que la presencia de Dios en tu vida. Necesitas reconocer esto. Necesitas dejar de luchar con tus propias fuerzas en contra de tus debilidades. Necesitas dejar de echar a andar estrategias humanas, estrategias basadas en tradiciones, y necesitas comenzar a emplear estrategias que emanan del corazón de Dios. En eso radica el significado de reconocer que no podemos limpiar por nosotros mismos nuestro corazón. Hay personas que llegan a los pies de Cristo cansadas, fatigadas, de haber buscado, ¿verdad? De haber intentado limpiar su corazón y no lo consiguieron. Muchas personas allá afuera invierten miles de pesos semana a semana en estrategias y herramientas que les ayuden a limpiar su corazón, a tener un corazón libre del odio, libre de la falta de perdón, libre del egoísmo. Y no es hasta que llegan a los pies del Señor que entonces descubren que se trataba de Él y solo de Él. Si tú y yo queremos que nuestro corazón se vea limpio, entonces debemos de reconocer que no lo podremos hacer por nosotros mismos. Lo segundo es que tenemos que desarrollar y ejercitar una fe en Jesús. Desarrolla y ejercita tu fe en Jesús. Hechos 15:9. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos. Lucas se está refiriendo a judíos y personas que no eran judías, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Si tú y yo queremos que nuestro corazón se vea limpio para poder ver al Señor, entonces tenemos que desarrollar y ejercitar nuestra fe. ¿Pero fe en qué? Primera de Juan 1:17. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Desarrolla y ejercita tu fe en Jesús, en su sangre. ¿Por qué desarrollar y ejercitar? Bueno, porque el que está acá por primera vez, el que tiene poco tiempo en la palabra, necesita desarrollarla. Algo que no había, tiene que comenzar a salir de sí. Pero aquellos que ya estamos en Cristo, necesitamos seguir purificando nuestros corazones. Es algo diario que tenemos que hacer. Entonces tenemos que volver a ejercitar nuestra fe en Jesús, en que su sangre tiene la capacidad de limpiarnos de todo pecado. Y lo tercero y último, provoca encuentros constantes con la palabra de Dios. Juan 15, versículo 3. Hermosas palabras de Jesús. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Si deseamos que nuestro corazón se vea limpio, entonces tenemos que tener encuentros constantes con la palabra de Dios.
Me encanta pensar que la palabra de Dios es como un espejo. De este lado del espejo podemos ver los deseos, los anhelos y la santidad de Dios. Y a su vez podemos ver el contraste de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la meta es ser como Jesús. Pero no es hasta que la ponemos de frente a nosotros como un espejo que nos daremos cuenta de ello. He conocido a mucha gente, ¿verdad?, que toda su vida le dijeron: eres un mentiroso, eres un pecador, eres un ladrón. Y no es hasta que llegan a la palabra de Dios que dicen: ay, sí es cierto. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es útil para enseñar y útil para redarguir nuestros corazones. Tengamos encuentros, provoquemos encuentros con la palabra de Dios. Ahora, no seamos solamente lectores asiduos, ¿verdad? Van de una página a otra, se acaba el tiempo, sonó la alarma, cierras tu Biblia y a lo que sigue. Un verdadero encuentro con la palabra de Dios trae transformación a la vida de las personas. Hace tiempo escuché una frase que hace mucho no escuchaba. Y estábamos hablando acerca de cuando el Espíritu Santo toca a una persona y ésta cae. Decía un pastor: lo importante no es cómo se caiga la persona, sino cómo se levanta. No importa el método que tengamos para encontrarnos con la palabra de Dios. Lo importante es que tú y yo salgamos de ese momento con un deseo y un hambre de transformación en nuestra vida, y que clamemos al Espíritu Santo y que le digamos: Espíritu Santo, tu palabra dice esto. Anhelo con todo mi corazón que a través de esto que estoy leyendo, tú limpies mi corazón porque quiero verte. Amén.